Vamos juntos al libro de Filipenses, capítulo 3. Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, Señor, inclino mi corazón y mi vida delante de ti, Señor. Oro para que en esta mañana tú te glorifiques por medio de la palabra, Señor. Yo pueda ser un fiel instrumento, Señor, para compartir tu mensaje. Y tú, Dios mío, le hables a tu iglesia, Señor, y edifiques tu pueblo, que es la finalidad de la palabra, la edificación, Señor, y es que la palabra pueda producir algo en nosotros, Señor, que nos lleve a la santificación, que nos lleve, Señor, más a ser como tú, más a tu imagen, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos juntos al libro de Filipenses. El Señor sigue ahondando sobre el tema de la madurez. Hemos estado durante todas estas semanas tocando un tema y dentro de ese tema de la madurez, pues algunos aspectos que tienen que ver con características, ¿verdad?, de cristianos que son maduros. Y hemos estado estudiando sobre la voluntad de Dios. Un cristiano maduro busca la voluntad de Dios, anhela, persigue, desea hacer la voluntad de Dios. Un cristiano maduro vimos que cuida de sí mismo, ¿verdad? Es alguien que cuida de sí mismo. Como dice la palabra, cuidaos de vosotros mismos. Si está enfermo, si está enfermo del alma, si tiene prejuicios, si tiene cualquier situación, pues ese cristiano maduro va a pelear y va a luchar y va a ir a la presencia de Dios para no estar mal, porque quiere estar bien, ¿verdad? Y cuida de sí mismo. También vimos cómo el propósito está por encima de la necesidad. Muchas veces nosotros primamos las necesidades por encima del propósito, pero el propósito está por encima de la necesidad, ¿verdad? Hemos estado viendo también que Jesús es la satisfacción y la única satisfacción de aquel que es maduro, ¿verdad? Su satisfacción no es un puesto, su satisfacción es Cristo Jesús, amén. Es satisfecho en Cristo. Dios quiere que nosotros seamos satisfechos en Cristo Jesús, amén. Porque con Él nos ha dado todas las cosas, amén. En otras palabras, teniendo a Cristo lo tenemos todo, amén. Entonces Dios quiere que nosotros estemos satisfechos. Ya hemos estado viendo, ¿verdad? Vimos también el cristiano en el tiempo de la adversidad, ¿verdad? Un maduro en tiempos de adversidad. Ya hemos estado estudiando y vamos ahora a estudiar el enfoque, ¿verdad?, de un cristiano. El enfoque de una persona que es madura. Amén. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, que un cristiano maduro tiene que estar enfocado. Amén. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Es un texto muy conocido, pero aquí vamos a estudiar hoy unas palabras que salen en el original para que podamos encontrarle un sentido más profundo. Dice el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses, ¿lo tenemos todos para ir juntos? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. Quédese con esa palabra, perfecto. Dígalo conmigo, perfecto. Porque ahí encontramos la esencia de la palabra de hoy. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, y sigue el 15, dice, así que todos los que somos perfectos, diga conmigo, perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Muy bien. El apóstol Pablo estaba hablándole a los filipenses
estaba dándole su testimonio, estaba contándole su ejemplo, estaba hablándoles de él mismo, de su propia vida como un ejemplo. El peligro que corrían en aquellos días de la iglesia primitiva, los cristianos, era el ser engañados por distintas doctrinas o distintos sistemas o movimientos de pensamiento. En aquellos tiempos de la iglesia primitiva, habían muchos sofistas. Sofistas eran predicadores ambulantes de filosofía que predicaban en aquellos días y que iban de lugar en lugar con una retórica muy, muy bonita y hacían como muy buenos discursos. Y entonces muchas personas en aquellos tiempos seguían a estos sofistas o eran predicadores ambulantes, pero no predicadores de la gracia ni predicadores del evangelio. Ellos predicaban otro tipo de cosas y mucha gente los seguía y ellos como que buscaban pensamientos retorcidos porque tenían que quedarse unos por encima de otros en distintos temas de pensamiento. Entonces habían peligros de que la llamada ciencia, de que en aquellos tiempos esos sistemas de pensamiento se introdujeran dentro de la iglesia y algunos de los cristianos fueran engañados. En este caso, el apóstol Pablo no lo está hablando por esos sofistas, lo está hablando por los judaizantes. Judaizantes eran los judíos que se introducían dentro de la iglesia, que todavía ellos creían que era necesario cumplir plenamente la ley de Moisés para que los cristianos pudieran ser salvos y pudieran ser aceptados delante de Dios. Todos sabemos que en el antiguo pacto era así, ¿verdad? El cumplimiento de la ley dentro del pueblo de Dios, eso era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pero ahora la salvación en el nuevo pacto es por la gracia, ¿verdad? Es por el sacrificio de Jesús, es por la gracia, por el sacrificio expiatorio de Jesús, que cuando uno lo acepta, cuando uno lo cree, cuando uno lo recibe, opera en esa vida y ese sacrificio santifica y limpia a la persona que ha creído, ¿verdad? Sabemos que es así. Entonces, estos judaizantes se introducían dentro de las iglesias para engañar a los hermanos y que esas personas, pues, lo que hicieran fuera desligarse de la gracia para entrar en lo que es el ritual. Por ejemplo, inculcaban que se circuncidasen, por ejemplo, y que algunas personas, que los cristianos se tenían que circuncidar conforme a la ley de Moisés para que pudieran ser aceptados como pueblo de Dios, cuando sabemos que la circuncisión en el nuevo pacto es la del corazón, ¿verdad? La circuncisión del corazón ya no es la circuncisión hecha por mano de hombre, sino que es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Es Cristo sacando de nosotros el estorbo para que Él pueda morar en nosotros, ¿verdad? Eso es el nuevo pacto, un corazón nuevo, una vida nueva, y eso es lo que Cristo vino a revelarnos y a traer, ¿verdad? En el nuevo pacto. Pero estos peligros estaban en medio de la iglesia. El apóstol Pablo estaba diciéndoles, cuidado, porque aquellas personas que quieren engañarles, aquellas personas que vienen a traerles a ustedes ese tipo de enseñanzas, están confiando plenamente en lo que ellos son de forma natural. En otras palabras, como ellos son judíos, como ellos son el pueblo de Dios, como ellos fueron escogidos por Dios como pueblo, como a ellos les fue dada la ley, como a ellos les fue dada la palabra de Dios, como a ellos les fue dada la circuncisión, creen que porque han recibido todo eso tienen el derecho también de inculcarlo y tienen un derecho superior sobre aquellos que están en la gracia. Y el apóstol Pablo lo que les está enseñando es cuidado de que no vuelvan ustedes atrás, no miren atrás, porque si ustedes miran atrás van a perder todo aquello que Dios tiene para ustedes. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que yo prosigo a la meta del supremo llamamiento en Dios. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablándoles su propio ejemplo y en el versículo 4, déjenme que termine de introducir para que después entremos en la palabra, pero esto es necesario que lo introduzcamos. En el versículo 4 del capítulo 3, donde estamos, por favor vamos a leerlo juntos, dice, aunque yo tengo
de qué confiar en la carne. ¿Están conmigo ahí? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, ¿de quién se está hablando? De los judaizantes. Si ellos piensan que tienen de qué confiar en la carne, o sea, en su vida natural, en lo que ellos son como pueblo de Dios, dice, yo más. Porque yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Dice, pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia y yo las he estimado como pérdida por amor ¿de quién? De Jesucristo. O sea, él está diciendo, todo eso para mí tenía una reputación, tenía mucha reputación. Para mí eso era ganancia, el privilegio de haber sido del linaje, del linaje del pueblo de Dios, de haber sido circuncidado al 8º día. Él tenía la confianza de haber sido de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, él se podía jactar y en un tiempo se jactaba de haber sido así, pero cuando llegó a Jesucristo se dio cuenta de que había un camino más excelente que seguir y dejó a un lado y dejó atrás todo eso que era una confianza para él, para ahora poner toda su confianza en Jesucristo. Amén. Y entonces sigue hablando, dice, y ciertamente aún estimo, el 8, estamos en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué era lo que había perdido? Toda esa reputación, todo eso que en un tiempo para él era tan importante, haberse criado a los pies de Gamaliel, haber sido una persona perseguidor de la iglesia, haber luchado por la ley. Todo eso, dice, esto no me sirve de nada. Porque ahora yo lo que quiero es llegar a conocer a Jesucristo. Yo lo que quiero es avanzar a lo más excelente que Dios tiene por delante. Así que cuando uno encuentra algo que es más excelente, ¿qué hace? Ya lo otro no tiene sentido, ¿verdad? ¿O no le pasa a usted así también? ¿O no le pasó a usted que usted se sentía orgulloso quizá en algunos momentos de lo que era en el mundo? Pero cuando llegó a Cristo dijo, ¿pero esto qué es? Eso que yo tenía en el mundo no sirve de nada. Todo eso para mí es basura. Ahora yo quiero seguir a Jesús. ¿Amén? O sea, el apóstol Pablo está poniendo o marcando cómo la vida del apóstol Pablo, cuando Jesús vino a su vida, empezó a, de alguna manera, reordenar las preferencias. Dígalo conmigo, reordenar las preferencias. Las prioridades del apóstol Pablo. Antes se jactaba de lo que era y ahora su preferencia, ahora su prioridad es conocer a Jesús. Amén. Y él ve todo eso como algo que quedó atrás y algo que forma parte de su pasado al cual no debe de volver o no quiere volver, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está de alguna manera trayéndole el ejemplo de su propia vida. Yo era de esta manera, yo era así, yo tenía de qué confiar. Yo también era del pueblo de Dios, yo también lo tenía todo eso. Pero ¿sabéis qué? Que yo todo eso lo estimo por basura, por causa de conocer a Jesucristo. Gloria a Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, yo no voy a remover nuevamente la basura, ni voy a traer nuevamente esa basura a mi vida, porque ahora mi vida ya le pertenece a Dios. No voy a rebuscar nuevamente ahí atrás, porque eso me sirvió en un tiempo, está bien, pero ahora el tiempo que yo vivo, yo tengo que mirar hacia adelante y proseguir a alcanzar la meta que Dios tiene para mi vida. Y no podemos quedarnos, amados, en el pasado. No podemos quedarnos, amados, en el atrás. No podemos quedarnos, amados, en aquello que éramos antes. Al contrario, todo lo que sea del mundo tiene que ser para nosotros algo que lo tengamos que estimar por basura por causa del conocimiento de Dios. Amén. Y tenemos que proseguir. Vamos a seguir un poquito más. Dice el 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Diga conmigo, mi propia justicia. ¿Qué significa mi propia justicia? El creerme que porque yo era así, y yo era fariseo, y yo era lo que era,
eso va a ser lo que me va a salvar, ¿verdad? Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios y viene por la fe. Amén. En otras palabras, yo he cambiado mi propia justicia por la justicia de Cristo, la que proviene por la fe, la que se recibe por la fe. Amén. La que se recibe al conocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén. Muy bien. El 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjate, está diciendo, llegase a la resurrección entre los muertos, está hablando, y si yo muero antes de que Jesús venga, yo voy a ser semejante a él, voy a morir por él, pero también voy a ser resucitado por él. Amén. Y ahora dice, el 12, que es donde hemos comenzado. Dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Hemos dicho antes, perfecto, ¿verdad? Esa palabra perfecto es la palabra teleios. Es la palabra que dice, no que ya sea maduro, dice el apóstol Pablo. No que ya haya consumado. Dice, sino que prosigo, sigo adelante. Dice, por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Así que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no he llegado a la plenitud. Yo todavía no he alcanzado todo. Pero yo prosigo. Yo quiero avanzar. Yo quiero crecer. Yo quiero cumplir el propósito de Dios. Yo no me voy a quedar estancado. Yo sé que no soy perfecto, porque todavía no he alcanzado la plenitud de lo que Dios quiere, pero yo voy a proseguir para alcanzarlo. Y ese es el espíritu de la iglesia. Ese es el espíritu de los que son maduros, que no se detienen en un pasado, que no se confían en eso, amados, sino que saben que tienen que dejarlo todo por seguir a Jesús, pero además saben que aunque no lo han alcanzado, quieren seguir adelante para alcanzarlo. ¿Cuántos quieren seguir adelante para alcanzarlo? Yo quiero seguir adelante. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero seguir adelante. Quiero alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Lo que Dios tiene, los planes que Dios tiene en su propósito conmigo. Y yo quiero avanzar. Y el apóstol Pablo dice, no que ya sea perfecto, es una derivación de la palabra teleios. No que ya sea maduro, no que se haya consumado, sino que yo prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora entienden por qué dice olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que yo era antes, judío, fariseo, todo eso lo olvido. Todo eso para mí ya no sirve para nada. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, a mí el pasado no me va a desenfocar de lo que Dios tiene para mí. ¿Están entendiendo? El apóstol Pablo, a mí el pasado, eso quedó atrás. Y yo no me voy a desenfocar por aquello. Ahora yo me extiendo a lo que está delante, porque sé que allí delante es donde Dios tiene el premio. El premio de Dios no lo tiene atrás. El premio de Dios lo tiene allí delante. Y el Hijo de Dios camina hacia adelante. Y el cristiano maduro camina hacia adelante. Y sabe que todavía no lo ha alcanzado, pero prosigue a la meta. Y sabe que todavía no ha llegado a ser lo que tiene que ser, pero prosigue a la meta. No se queda estancado, no se queda atrás. El cristiano maduro sigue y sigue y sigue y sigue porque quiere crecer, porque quiere madurar, porque quiere alcanzar el propósito de Dios. Y no se queda atrás, sino que prosigue y prosigue y prosigue para alcanzar el premio del supremo llamamiento en Dios. El apóstol Pablo les estaba diciendo, tomen mi ejemplo. Yo también me podría quedar estancado en el pasado, en la ley, pero yo no me voy a quedar ahí, porque hay algo más excelente que Dios tiene por delante. Y ese premio que Dios tiene, yo voy a correr para poder alcanzarlo.
y sé que todavía no lo he alcanzado, que todavía no he llegado a la plenitud, que todavía no he llegado a teleios, que ser la plenitud, el ser completo, el llegar hasta el final, el conseguir la meta, todavía no lo he alcanzado, pero yo voy a seguir para alcanzarlo. Ese es el espíritu de los cristianos maduros, que no se detienen. Ese es el espíritu de los cristianos maduros, que no están estancados, sino que sí quieren seguir hacia adelante. Que puede ser que en algún momento se estanquen, pero reaccionen y dicen, no puede ser. Yo tengo que crecer, yo tengo que madurar, yo tengo que conocer más al Señor. Ese debe de ser el espíritu de aquellos que son maduros. Amén. Que quieren alcanzar, que quieren crecer, que quieren madurar más, que quieren llegar más con Dios. Amén. Ese es el espíritu. Muy bien, seguimos un poquito más. Dice el 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿cómo que todos los que somos perfectos? ¿Cómo puede ser que diga todos los que somos perfectos si arriba dice que no es que ella sea perfecto? ¿Cómo es esto? Se está contradiciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, no que ella sea perfecto, pero dice, ahora todos los que somos perfectos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que está diciendo eso? Usa 2 veces la misma palabra. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿El qué tenemos que sentir? Tenemos que sentir el perseguir la meta, dejando atrás el pasado, y perseguir el alcanzar el premio del supremo llamamiento en Dios. O sea, madurar, crecer, alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Ese es el sentir, o sea, todos los que somos, dice, todos los que somos perfectos, usa la palabra teleios, maduros. Entonces está diciendo, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea maduro en plenitud, pero todos los que somos maduros, o sea, estamos en proceso de madurez, vamos a perseguir el poder alcanzar el premio de supremo llamamiento en Dios. Y todos los que son maduros van a tener este sentir, el no quedarse estancados y el seguir hacia adelante con Dios para cumplir el propósito de Dios. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. No vuelvan atrás, cuidado con el peligro de regresar atrás, cuidado con el peligro de creer algo que está fuera del orden, y lo que tienen que hacer es, si persiguen la madurez y son maduros, tienen que proseguir hacia adelante. Amén. Escribí aquí 4 cosas que el apóstol Pablo dice. Todavía no lo he alcanzado en la totalidad, todavía no he alcanzado la totalidad del conocimiento de Cristo. ¿Yo me uno a Él o no? Yo me uno a Él. Yo todavía no he alcanzado la totalidad del conocimiento de Cristo. Me falta, ¿verdad? O sea, aún tengo que madurar, ¿verdad? Dice, pero prosigo sin detenerme para alcanzar el propósito al que he sido llamado en Cristo. Me uno a Él. Amén. Perseguimos y proseguimos sin detenernos para alcanzar el propósito al que hemos sido llamados. Olvido el pasado y todo aquello que fui en la carne. Yo quiero olvidar eso. Y todo lo que sea del pasado yo lo quiero dejar, porque no puedo ir arrastrando cosas que tengan que ver con la vida pasada o con lo que ya pasó. Tengo que seguir adelante y proseguir adelante al premio del supremo llamamiento en Dios. Amén. Porque mi meta, ¿cuál es? El premio de Dios. ¿O no? ¿Cuál es su meta? El premio de Dios, ¿verdad? Al final es el premio que Dios tiene, el premio de supremo llamamiento en Dios. Amén. Muy bien. Perfectos, hemos dicho que es la palabra teleios, ¿verdad? La palabra teleios significa acabado, completo, el que ha alcanzado la meta, perfecto, maduro o consumado. Eso significa la palabra teleios. Esa palabra teleios tiene unos condicionantes que son importantes y vamos a estar ahora estudiando algunos textos donde se usa la palabra teleios, porque vamos a ver que el apóstol Pablo estaba hablando usando ese término, aplicándolo a la vida espiritual, aplicándolo a lo que tiene que ver con Dios.
Dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que los que somos perfectos sentimos una misma cosa. En otras palabras, tenemos el sentir de Dios. Porque los que somos maduros o trabajamos para la madurez o queremos alcanzar la madurez, tenemos ese sentir de Dios en nosotros. Amén. Así que me gustaría que juntos, ahora con paciencia, porque saben que para estudiar la Biblia hay que tener paciencia. Amén. Vamos a estudiar unos cuantos versículos que necesito que los vayamos buscando, que sale la palabra o se usa la palabra teleios y vamos a ver su aplicación que tienen que ver con Dios. ¿Vale? Así que Romanos 12, un poquito más atrás de donde estamos. Romanos 12, después de los Evangelios, está el libro de los Hechos y después Romanos capítulo 12. Vamos a estudiar algunos textos que son muy conocidos, pero donde se usa esta palabra teleios. Usted sabe que para encontrar un tesoro hay que excavar, ¿verdad? Pues ahora nos toca excavar. Nos toca excavar. Muy bien. ¿Lo tenemos? Romanos 12. Muy bien, juntos vamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, el 12:1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis, no os detengáis, no os habituéis, no a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y teleios. Agradable y perfecta. O sea que cuando usa la palabra teleios, la misma que el apóstol Pablo está usando, lo está ligando en este caso, el mismo apóstol Pablo la está usando para hablar de cómo es la plenitud de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y es teleios, es madura, es completa. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. O sea que cuando usa la palabra teleios está usando como un adjetivo para definir cómo es la voluntad de Dios, la plena voluntad de Dios. Amén. Entonces está usándola para decir que la voluntad de Dios es perfecta, es madura. Amén. Es completa. La voluntad de Dios no es incompleta, es completa. Amén. Tiene un propósito maduro. La voluntad de Dios siempre tiene un propósito que es maduro. La voluntad de Dios siempre está establecida para alcanzar una meta. La voluntad de Dios es consumada. Dios no cambia de parecer cuando Él le apetece. La voluntad de Dios es perfecta. Diga conmigo, perfecta, madura, consumada. Alcanza una meta. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, vamos a buscar otro texto. Primera de Corintios. Un poquito más adelante, después de Romanos, encontramos Corintios. Corintios capítulo 2. Muy bien. Capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado teleios. Madurez, perfección, quieren cumplir con llegar a la meta, alcanzar el propósito. Dice, los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjate qué tipo de sabiduría es la que pueden recibir aquellos que son teleios. Diga conmigo, la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que ha sido escondida por los siglos, pero que fue predestinada desde antes de los tiempos para que en Jesucristo fuera revelada a aquellos que son, diga conmigo, teleios, maduros. Usted no le puede hablar sabiduría de Dios a personas que son inmaduras, porque no la entienden. Por eso es tan importante, amados, que nosotros entremos en un proceso de madurez y vayamos madurando, porque aquel que es maduro, aquel que es teleios, aquel que quiere alcanzar la meta, es aquel que va a recibir una sabiduría que es superior a la sabiduría humana. Amén. No podemos estancarnos, porque si nos estancamos, nos quedaremos limitados en la sabiduría. Y aquellos a los cuales se le puede hablar sabiduría de Dios es aquellos que son, diga conmigo, teleios. Aquellos que son maduros, aquellos que buscan la perfección, lo completo, aquellos que avanzan, que crecen. Amén. Entonces es muy importante, amados, nuestro crecimiento. Si no, nos quedaremos limitados en sabiduría, no entenderemos. Amén. Muy bien, seguimos avanzando un poquito más. Primera de Corintios, donde estamos, pero ahora en el capítulo 13. El 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, mas cuando venga lo perfecto, diga conmigo, cuando venga lo teleios, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjate cómo dice aquí, mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? El advenimiento del reino de Dios, cuando venga la perfección, cuando venga el cumplimiento de todas las cosas, cuando venga la consumación de los tiempos, lo que es pasajero no tendrá ningún tipo de valor, pero lo que es teleios permanecerá. Entonces dice, cuando venga lo teleios, o sea, hablando del reino de Dios, ¿están entendiendo? O sea, hemos comenzado a hablar, amados, de que el uso de teleios está relacionado con la voluntad de Dios. El uso de teleios está relacionado con la sabiduría de Dios. El uso de teleios está relacionado con el reino de Dios, con lo completo. O sea que cuando se usa la palabra teleios, está relacionado todo el tiempo con virtudes, está asociada a Dios y está asociado al reino de Dios. Amén. Vamos a seguir estudiando. Libro de Hebreos. Capítulo 9 del libro de Hebreos. Versículo 11. ¿Lo tenemos? Para que vayamos juntos. Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, diga conmigo, y más teleios tabernáculo, dice, no hecho de manos, es decir, de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna
redención. Muy bien. Ahora habla de que ya estando presente Cristo, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Diga conmigo, Cristo es el tabernáculo, no hecho de mano de hombres, no es un tabernáculo natural hecho por hombres. Dice, es decir, no de esta creación. Digo conmigo, Cristo no es de esta creación. Dice, por el más perfecto tabernáculo, por el más teleios tabernáculo. Diga conmigo, el tabernáculo natural, diga conmigo, no es lo mismo que el tabernáculo espiritual. Diga conmigo, el tabernáculo espiritual, que es Cristo, es el tabernáculo perfecto. Porque el antiguo tabernáculo era una sombra de Cristo, el que había de venir. ¿Amén? ¿Están ustedes aquí conmigo? Y habla del tabernáculo espiritual de Cristo como el tabernáculo, digo amigo, teleios. El tabernáculo perfecto, el tabernáculo maduro, el tabernáculo completo, el tabernáculo que alcanza la meta. ¿Amén? O sea que lo está ligando a Jesucristo, está ligando teleios a Jesús. ¿Amén? Muy bien, seguimos estudiando. Ya les he dicho que me tienen que tener paciencia, porque tengo muchos textos. Vamos juntos al libro de Santiago. Bueno, los he ido poniendo por orden para no tener que estar para adelante y para atrás, sino para que solo fuéramos para adelante. Libro de Santiago, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, diga conmigo, toda buena dádiva y todo don teleios desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjate cómo habla de todo aquello que Dios nos da como don, como regalo. Habla es completo. O sea, todo lo que Dios nos da, diga conmigo, es teleios. Tiene una madurez. Tiene una perfección, es perfecto. Es completo. Cuando Dios da algo, no lo da incompleto, Dios lo da completo. Por eso cuando nos dio a Jesús, dice, y con Él nos dio también todas las cosas. Porque Dios es un Dios de lo completo. La Biblia dice que lo incompleto no puede ser contado. Porque Dios es un Dios de lo completo. Significa, amados, que cuando Dios nos está llamando a nosotros a ser hijos de Dios, no quiere cristianos incompletos. Dios quiere cristianos, diga conmigo, completos. ¿Está entendiendo ahora cuando el apóstol Pablo está usando la palabra teleios? Está hablando de un carácter cristiano que es el carácter que tiene que ver con Cristo y que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y cuando usa la palabra teleios, está usando la misma palabra, amados, que se está usando bíblicamente en todo lo que tiene que ver con atributos de Dios, dádivas de Dios, tabernáculo de Dios, sabiduría de Dios. Está usando el mismo término porque Cristo, diga conmigo, Cristo está en nosotros. ¿Está entendiendo o no? Y como Cristo está en nosotros, amados, nosotros no podemos ser incompletos porque Cristo no es incompleto, Cristo es completo. Cristo es teleios. Es un tabernáculo teleios. Amén. Es el tabernáculo perfecto. Por eso la demanda de Dios a nosotros, amados, no es una demanda menor, sino es una demanda mayor.
Cuando Dios mira a cristianos, no mira a cristianos incompletos. Él quiere ver cristianos completos, dados, entregados, dados a la obra de Dios, dados a la comunión con Dios, dados a la relación con Dios, dados al propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ahora vamos a seguir estudiando un poco esto, para que apliquemos un poco, dice, entre los que son teleios, dice, este es el mismo sentir que tienen aquellos que son teleios, que son maduros. Porque el maduro, ¿qué quiere? Servir a Dios, honrar a Dios, darse a Dios. No tiene horarios, no tiene tiempos, no tiene pegas, no tiene amados razonamientos con Dios. Todo el tiempo es una entrega total a Jesucristo. Esa es la demanda de Dios. Ese es el cristiano teleio, es el que persigue la meta, el que sigue hacia adelante, el que quiere ser completo para Dios. El otro día, ayer leí una frase que me llamó muchísimo la atención. Y esa frase dice, somos muy dados, lo voy a parafrasear un poco, pero el sentido es el mismo, porque no la recuerdo cómo era. Somos muy dados a recordarle a Dios el compromiso que Él tiene con nosotros. Dice, pero muy pocas veces recordamos el compromiso que nosotros tenemos con Dios. ¡Wow! Y me llamó tanto y me gustó tanto esa frase. Porque dice, Señor, tú eres mi Dios, yo tengo que recibir de ti, yo tengo que recibir de ti, porque tú, lo mío, ay, mis planes, ay, me bendices, ay, cuánto me das, ay, gracias, Señor, ay, has satisfecho todos mis planes. Y te has olvidado de los suyos. No, hermanos. Tenemos que seguir adelante, amados, para madurar de tal manera que lleguemos a ser cristianos, diga conmigo, teleios, maduros, completos, que siguen hacia adelante, creyéndole a Dios para alcanzar el premio que Dios tiene. Amén. Amén. Esos son los cristianos teleios. Esos son los que tienen el mismo sentir. Pero de todos los que somos teleios, tenemos ese mismo sentir. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser completo? Yo quiero ser completo, amados. Yo no quiero que ser un cristiano minundias, de esos, ¿cómo es? Minucias. Bueno, Señor, siempre con excusas. No. Yo quiero ser un cristiano completo para el Señor, con nuestras limitaciones. Claro que muchas veces todavía nos falta, como dice el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, todavía prosigo, tengo mi mirada puesta, mi enfoque puesto en Dios, sigo hacia adelante, no lo he alcanzado todavía no soy teleios completo, pero soy teleios porque quiero llegar a serlo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque yo lo quiero ser y yo prosigo para poder llegar a ser ese teleios completo, maduro, que alcance el propósito de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Muy bien. Hemos dicho que está relacionado con el don y con la dádiva de Dios. ¿Amén? Y hemos dicho, Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo don teleios proviene de lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más adelante. Ahora vamos en el capítulo 1, donde estamos en Santiago, pero el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, diga conmigo, en la teleios ley, dice, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora habla de la ley de la libertad, habla de esa ley como la ley perfecta, diga conmigo, la ley completa, la ley teleios. O sea, está hablando que el espíritu de vida en Cristo Jesús viene a traer es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley de la libertad, es la ley perfecta. ¿Están conmigo? Es la ley perfecta. Y está diciendo que es la completa, que es la madura, que es la que permanece, la que prevalece, la que es completa. Amén. Y la está ligando, diga conmigo, a la ley del Espíritu, que es la ley de la libertad. Amén. Del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Muy bien. Gloria a Dios. Ahora se han dado cuenta que esta palabra teleios está ligada íntimamente con la naturaleza de Dios, con el carácter de Dios.
Si hay algo en el carácter de Dios y en la naturaleza de Dios, es que Dios no deja nada a medias. Dios no deja nada a medias. No hay una sola obra de Dios que se quede incompleta. ¿Están aquí conmigo? Dios a usted no lo salvó a medias. Lo salvó completo. No lo justificó a medias. Lo justificó completo. Dios a usted, Dios no dio medio hijo por nosotros. Él dio a su hijo completo. Él no nos ha dado el espíritu con medida. Al contrario, sino que ha derramado su espíritu, ¿cómo? Sin medida. Él no dio el maná a la mitad y dijo, tengan una porción de maná para cada uno. Él dijo, el maná caerá del cielo y descenderá y cojan todo el que necesiten para comerse en el día. Mañana se pudrirá. Si cogen más de lo que necesitan, se les pudrirá. Pero ustedes cojan todo lo que necesiten, diga conmigo, sin medida, hasta que el hombre se sacie. O sea, Dios es un Dios que completa lo que comienza. Por eso el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Y él estaba definido para Dios. ¿Qué es lo que hace, amados, que nosotros podamos? Es que nosotros nos hemos detenido en cosas donde ya deberíamos de haber sido más telellos y todavía estamos siendo como niños. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y esto no es para que nos pongamos mal, sino es una reflexión para que nosotros podamos entender, amados, que cuando Dios hace algo, Dios lo hace completo. Cuando hizo la tierra, dijo, y le pareció, dice, y vio Dios que era bueno, dijo, y fue el primer día. Y vio Dios que era bueno y fue el segundo día. Hasta que no quedó completo, diga conmigo, Dios no pasó a otro día. Y cuando fue completa en el séptimo día dice, y él reposó de sus obras, porque él estaba satisfecho ya de lo que había hecho. La tierra se quedó completa. Tenía todo lo necesario para que el hombre pudiera cumplir el propósito en esta tierra. Amén. Diga conmigo, Dios lo hace todo completo. No hay nada que Dios haga a la mitad. Por eso mi responsabilidad delante de Dios, teniendo el Espíritu de Dios, habiéndoseme revelado Jesucristo, es que yo viva y tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, despojándome de mí mismo, ¿verdad? Darme y entregarme, amados, por completo a aquel que se dio por completo a mi vida. Es una responsabilidad del cristiano, es una responsabilidad del Hijo de Dios, amados, darse por completo a Jesucristo, porque Dios es un Dios telellos. Completo, maduro, perfecto. Y todo lo que Él hace es perfecto. Amén. Por eso el Señor dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, no hay despropósito en Dios. No hay despropósito en Dios. No hay ningún despropósito en Dios. Amén. Por eso si se da cuenta, amados, el apóstol Pablo estaba diciendo, todo el que sea telellos, aún sabiendo que no lo hemos alcanzado, pero estamos en ese mismo sentir de querer madurar, crecer, morir a nosotros mismos, que Cristo reine en mi vida, en mi corazón. Dice, eso mismo sentimos. ¿Verdad? Tenemos ese mismo sentir de proseguir, de avanzar, de crecer, de no estancarnos. Esos son los telellos. Esos son los cristianos, amados, que ponen el propósito sabiendo, por encima de la necesidad, sabiendo quién es su Dios. Amén. Gloria a Dios. Les mandé el video ayer, ¿verdad? Yo fui el primero zarandeado. Pero nos hace ver una gran realidad que nosotros vivimos en este tiempo. ¿Verdad? Hoy, ¿cuánto nos cuesta, amados, simplemente venir a congregarnos? Los cristianos perseguidos
en el mundo, en China, amados. Increíble. Corren, amados, para escuchar la palabra de Dios. Y nosotros, como tenemos tanto, nos podemos permitir el lujo de decir, hoy me congrego, hoy no me congrego. Amados, si fuéramos perseguidos por nuestra fe, wow. Como esa gente que si los pillan los meten en la cárcel. Hermanos, ¿dónde está la fe del pueblo de Dios hoy? Ay, Jesús, ayúdanos. Y yo me pongo el primero, mis amados, porque fui el primer desafiado. Y dije, Señor Jesucristo, es cierto, debemos de orar para que nosotros seamos como ellos, no ellos como nosotros, ¿verdad? Es increíble, de verdad. Pero ese pastor tenía sabiduría, dijo, no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, sino para que nosotros seamos como ustedes. Gloria a Dios. Así que, mis amados, Dios quiere cristianos completos, ¿amén? No mirando atrás. ¿Mirando hacia dónde? Enfocados. Diga conmigo, enfocados en telellos. En madurar, en crecer, en ser completos. ¿Amén? En ser completos. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, ¿qué es? Que yo ya estoy anulado, ¿verdad? Estoy anulado, ya no soy yo, sino que es Cristo en mí, es Él, ¿verdad? Que Dios nos ayude a seguir adelante, amén. Gloria a Dios. Dice Filipenses capítulo 3, ¿dónde estábamos? Filipenses capítulo 3, versículo 15, donde hemos comenzado, porque quiero que veamos ahora cómo el apóstol Pablo dice esto. ¿Lo tenemos? Dice así que, el versículo 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Diga conmigo, iglesia. Dilo conmigo, iglesia. Nos hablamos a nosotros mismos. Iglesia, tenemos que orar por esta revelación en medio de su pueblo. Porque dice, y si otra cosa sentís, o sea, si vuestro sentir no es ser telellos, si vuestro sentir no es madurar, si vuestro sentir es quedaros una vida plana toda la vida, así ¿cómo se llama eso? Tarifa plana, ¿verdad? Yo sé, si tengo 18 años como si tengo 70, yo tarifa plana. Una vez a la semana al culto y como mucho, tarifa plana. Dice, y si otra cosa sentís, y no está el sentir de ser telellos completos, dice, esto también os lo revelará el Señor. O sea, está diciendo, Dios también arrojará luz a vosotros sobre este tema. ¡Wow! Qué bueno es Dios, ¿verdad? Como el apóstol Pablo tenía esa sabiduría de decir a los que no se lo ha revelado, que Dios les dé la revelación. El Señor les revelará la necesidad profunda de rendirse a Dios. ¿Amén? Porque es imposible, yo creo que es imposible que alguien que ha conocido a Cristo esté satisfecho sin darse por completo a Cristo. Yo creo eso. Es evidente que hay muchos condicionantes, pero necesitamos darnos por completo. ¿Amén? Así que el apóstol Pablo dice, si no estáis de acuerdo, pues Dios os dará luz sobre esta materia también. ¿Amén? Diga conmigo, tenemos que orar los unos por los otros para que tengamos revelación de telellos, revelación de madurez, revelación de avanzar, revelación de no estar paralizados, revelación de crecer. ¿Amén? Ese debe de ser, amados, nuestra oración. Danos revelación, Señor. ¿Amén? El apóstol Pablo reordenó por completo
su vida y sus prioridades. Lo que antes era valioso para él, dejó de ser valioso cuando se dio por completo a Cristo. Amén. Entonces, yo creo que eso es esencial, amados. El apego que nosotros tenemos a muchas cosas. Estamos tan apegados a cosas, tan habituados a cosas, que cuando simplemente pensar que tengo que dejar esto por lo otro, amados, nos aferramos. Es una lucha continua que nosotros tenemos. Dios nos tiene que revelar la belleza de Jesús. Dios nos tiene que revelar la belleza del propósito. Dios nos tiene que revelar lo eterno para que nosotros podamos, de verdad, amados, decir, eso que yo estimaba tanto, ya para mí no sirve. Yo no sé qué es, si es que hay algo en lo que tú estás aferrado. Pero si hay algo en lo que estás aferrado, ya sea un estilo de vida, ya sea que hayamos caído, amados, en una rutina. Pero es necesario, amados, salir de ahí y darnos cuenta, como dice el apóstol Pablo, debo de reordenar mis prioridades, porque ahora mi vida tiene un enfoque, que es Jesucristo. Por eso, amados, todo aquel que quiere ser maduro tiene que reordenar prioridades. Amén. Cuando antes mis prioridades, habían ciertas cosas que estaban atrás, ahora tengo que ir pasándolas adelante. ¿Verdad? Como yo le digo a mi mujer, voy perdiendo el lugar en la casa cada vez que nace un niño. ¿Verdad? Ya se lo he dicho muchas veces. Cuando nació el primero me quedé el segundo. Cuando nació el segundo me quedé el tercero. Cuando nació el tercero el cuarto, así. Tengo que ir casándolos para ir recuperando mi lugar en la casa. Y ahí mi mujer ya se ha dado tanto a ellos que a mí ya... No, eso no es así, no es así. Saben que se lo digo de broma. Tengo a la suegra diciendo, no. Y usted sabe que no hay que contender con ella, ¿verdad? Con las suegras nunca se contiende, ¿verdad? Así que usted sabe que es broma. Pero así hacemos nosotros con nuestras prioridades, ¿verdad? Las prioridades importantes muchas veces sin darnos cuenta las dejamos atrás, amados, y hasta que tenemos que reordenarlas otra vez. Amados, dígame, ¿nos cuesta o no? Hoy estamos aquí, lo vemos tan claro. Sí, hay que reordenarlas. Salimos, volvemos a la casa, llega mañana, llega al trabajo, llega no sé qué, me empieza otra vez en la misma rutina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos pedirle a Dios que nos dé luz, que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, que nos dé, amados, ¿cómo se dice? Hay una palabra que dice, esa firmeza a la hora de tomar decisiones para Dios. Amén. Que nos dé esa firmeza, amados, que necesitamos. Usted ve un Josué, usted ve un Caleb, amados, y esos hombres no titubearon. Es cierto, hay una realidad, hay gigantes y hay muchos gigantes en la tierra, pero hay otra realidad que Dios ha dicho que los comeremos como pan. Vamos a definirnos por Dios. Si la prioridad aquí no está, amados, sino en que nosotros agrademos el corazón de Dios. Vamos adelante. Y su decisión, su definición, amado, los llevó a después ser ellos los que conquistaron la tierra, ¿o no? Los únicos que quedaron. Pero tomaron decisiones, su prioridad se convirtió, Dios se convirtió en su prioridad. Esos eran definidos, eran determinados para Dios, como el apóstol Pablo, ¿o no? Al apóstol Pablo le dicen, y aquel, viene Agabo y dice, y aquel sobre el cual es este cinturón, será azotado y será apresado y no sé qué, y se ponen todos a llorar, Pablo, no te vayas, porque te va a pasar esto, porque te va a suceder esto, y dicen, dejen ya de llorar, porque yo ya he sido advertido por el Señor que estas cosas me pasarán, y no solamente soy capaz de ir por eso, sino aunque muera, yo voy para allá porque Cristo me quiere allí. Esto solamente es una advertencia de algo que ya el Espíritu me ha dicho, pero yo voy definido para allá. Amados, se necesita gente con determinación, ¿o no? El cristiano tiene que ser el más determinado del mundo entero, amados, porque tiene a Cristo, tiene la valentía de Cristo en su corazón, ¿o no? En su vida. No en bajada, sino en su vida. Algunos en vez de en su vida lo tienen en bajada, pero tiene que ser en su vida, en su corazón. Amén. Es para arriba, el camino con Cristo es hacia arriba. Amén. No es hacia abajo, es hacia arriba, no es hacia atrás, es hacia adelante.
Es enfocados, porque el cristiano maduro está enfocado ¿en qué? En la carrera que tiene por delante. Gloria a Dios. Y para eso necesitamos madurez. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a terminar con un par de textos que nos van a abrir un poquito el entendimiento. Vamos al libro de Gálatas. Un poquito más atrás de donde estamos. Gálatas capítulo 5. ¿Cómo tenemos que transitar esa carrera que tenemos por delante? A ver, ¿cómo la tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que ir enfocados en esa carrera que tenemos por delante? Muy bien, Gálatas capítulo 5. ¿Lo tenemos? Versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Estamos? Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, dígame, ¿cómo se transita este camino? Diga, amigo, andando en el Espíritu. Sin satisfacer, ¿qué? Los deseos de la carne. Diga conmigo, sin mirar atrás, andando en el Espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne. Ahí la palabra andar es la palabra griega peripateo, que no es terrepateo, sino peripateo, que es, no lo han entendido, que no es terrepateo, sino peripateo. Ustedes ya saben que yo siempre tengo que decir algo. Luego me arrepiento, pero bueno, ya lo he dicho. Ya ha quedado grabado, ya no puedo volver atrás. Así que miro hacia adelante ya. Digo, yo me voy para adelante. Andar en la palabra peripateo. Amén. Esa palabra significa caminar con un propósito a la vista. Ese es el sentido de esa palabra. O sea, en realidad está diciendo, digo pues, caminar con el propósito a la vista en el Espíritu. Eso es lo que significa. Caminar con el propósito de Dios a la vista en el Espíritu. O sea, enfocaos en caminar en el Espíritu para alcanzar el propósito de Dios. O sea, esa manera de andar no es una manera de voy para acá, voy para allá. No, no. Yo me he fijado el propósito. Y ahora voy a andar en el Espíritu. Ahora voy a alcanzar ese propósito por el Espíritu. Porque la única manera de alcanzar el propósito, ¿por qué es? Por el Espíritu. Usted no puede alcanzar el propósito en la carne. Jamás. Porque el propósito es eterno, es espiritual. No tiene nada que ver, amado, con lo natural. Y si yo no voy en el Espíritu, si yo no ando en el Espíritu, si yo no vivo en el Espíritu, si yo no camino en el Espíritu, yo no voy a poder alcanzar ese propósito. Así que el propósito se alcanza, ¿sabes cómo? Andando en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, amados. ¿Quién crece, amado? El que está pensando en las cosas del Espíritu. ¿Quién madura? El que está andando en el Espíritu. ¿Quién madura, amados? El que todos los días tiene comunión con Dios, con la palabra, el que todo el tiempo está congregándose. ¿Quién se mete en el propósito de la congregación, amados? Y de Dios en la casa. Diga conmigo, ¿quién crece, amado? ¿Quién madura? Diga conmigo, el que está empapado, el que está dentro, el que está metido, el que está ahí, amados. Esa persona está envuelta en el propósito de Dios. ¿O no? Entonces, mis amados, ¿cuál es la manera de andar? Diga conmigo, enfocado. ¿En qué? En el propósito, en Dios, en el Espíritu, en las cosas que son de Dios. Enfocado. Es la única manera, amado, de poder alcanzar la meta. Diga conmigo, enfocado. Díselo al que está al lado, dile, enfocado. Enfocado. Y no que seas una foca, sino que estés enfocado. No que parezcas una foca, sino que seamos enfocados, amados, enfocados en el propósito de Dios. No, en serio, amados. Estamos en serio. No se distraiga de lo de Dios. No se distraiga del plan de Dios. No se distraiga de las cosas que son eternas. Porque si se distrae, está ahí
nuevamente volviendo atrás, como la mujer de Lot. Y ahí se quedó estancada. Porque mirar atrás es quedarte estancado, ¿no? El que mira atrás se queda paralizado para siempre. Esa es la gran enseñanza de la mujer de Lot, que se hizo una estatua de sal. Se quedó totalmente, amados, estancada, porque mirar atrás es sinónimo de quedarte estancado. Amén. Así que dice, andad en el Espíritu. O sea, caminar con un propósito a la vista, amados. No pierda de vista el propósito y anden en el propósito del Espíritu. Amén. No se distraiga, amados. No se distraiga. Vamos a terminar con este. Versículo 25 del mismo Gálatas. Versículo 25 del mismo capítulo 5. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí la palabra andar es otra. Es la palabra estoicheo, que significa paso a paso, un paso a la vez. En otras palabras, no significa que pongas tu mirada en las cosas del Espíritu corriendo como un caballo desbocado, sino que tú vayas dando pasos en el Espíritu, hacia adelante, hacia adelante. No tiene que ser todo de una, porque usted ha visto que algún niño pase de 1 año a 10 años en un día. Usted ha visto un fruto. La única rama que he visto yo crecer con rapidez fue aquella rama que mi padre puso cuando yo era pequeño. Esa rama fue la rama que más rápido he visto crecer yo en mi vida. Los que ya saben la historia, ya la he contado 50 veces y para que luego no me digan que me estoy haciendo viejo, no la voy a contar. La contaré ya después, si alguien quiere se la cuento en privado. Pero, amado, ¿usted ha visto que las cosas son así? Como la lámpara mágica que haces ¡pum! Y aparecen. Diga conmigo, el cristiano corre la carrera de resistencia, la carrera de la fe, anda en el Espíritu con un propósito a la vista, diga amigo, dando pasos hacia adelante. Un paso, otro paso, una etapa, otra etapa. No es que yo ya llego a ser lo que tengo que ser, amados, nada más llegar a Cristo. Yo debo de ir progresando paso a paso, diga conmigo, en el Espíritu. En otras palabras, usted y yo debemos de dar pasos en el Espíritu para caminar hacia adelante. Amén. Entonces, no está hablando, amado, que la madurez es un camino que se recorre en un día, sino está hablando que la madurez es un camino que se recorre poco a poco, pero ¿cómo? Hacia adelante, paso a paso, con paciencia, pero avanzando, con paciencia, pero avanzando en el Espíritu, con un propósito hacia adelante. Diga conmigo, y terminaremos siendo, amados, teleios, maduros. ¿Entienden? O sea, no se trata tanto de correr, sino de dar pasos hacia adelante sin perder el enfoque del Espíritu. Amén. Todos queremos correr mucho y avanzar rápido. Amén. Pero cuando Dios nos enseña cómo debemos de hacerlo, nos dice, es muy importante 2 cosas. 1, no perder el enfoque en las cosas del Espíritu. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos, vayamos paso a paso también, ¿cómo? Por el Espíritu. Creciendo, avanzando, madurando. ¿Y cómo lo hacemos? Diga conmigo, por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados, si necesitamos avanzar y crecer y llegar a ser teleios. Amén. Diga conmigo, Dios quiere cristianos completos. Diga conmigo, pero eso se alcanza, diga conmigo, paso a paso, sin desenfocarme del propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo vemos a nuestros hijos pequeñitos y decimos, ay, ¿cuándo crecerás? ¿Verdad? Queremos que crezcan en un día, pero, amados, tiene su proceso.
Usted tiene su proceso. Alguien que quiere madurar tiene un proceso, ¿verdad? Diga conmigo, estamos en el proceso de Dios. Pero estamos dando pasos en el Espíritu para ir hacia adelante. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Recibimos la palabra de Dios. Amén. Recibimos el mensaje de Dios. Enfocados. Amén. Andando en el Espíritu. Enfocados en un propósito. Y dando paso a paso, un paso a la vez. Amén. Acercándonos a la meta. Creciendo, madurando. Dejando atrás lo que no es útil. Desarraigando de nosotros las cosas que no dan fruto. Amén. Para seguir adelante en este camino y alcanzar el premio del supremo llamamiento en Dios. Amén. Enfocados. No se desenfoque. El maduro no se desenfoca. Como dice el apóstol Pablo, no que ya sea perfecto, o sea, no he llegado a la plenitud, pero los que somos perfectos, o sea, está hablando, amados, que aquel que realmente lo anhela, lo desea y da pasos, va a llegar a ser perfecto. Es como una oración de fe. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es como, el Espíritu me trae esto, es como una oración de fe de decir, no soy lo que debo ser, pero lo voy a ser. Y ya me llamo maduro, aún sin serlo, porque como tengo el deseo de Dios, conozco a mi Dios, que Él me va a llevar hasta ahí. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es como la fe, ver las cosas que no son como si fueran. Amén. Diga conmigo, así estamos nosotros. Todavía no lo hemos alcanzado, pero somos teleios. Amén. Todavía no somos teleios, pero somos teleios. Amén. Porque por la fe lo vamos a alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre, Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu consejo. Te damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Porque nos has abierto los ojos para ver, Señor. Y ministra en nuestros corazones y nuestro espíritu, Señor. Padre, para que, Dios mío, avancemos, crezcamos. Dios mío, podamos llegar a ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. Te doy gracias, Dios mío, Señor, porque sé que aún no lo hemos alcanzado, pero proseguimos hacia adelante. Andamos en el Espíritu, Señor, sin satisfacer los deseos de la carne, nos fijamos y enfocamos nuestra mirada en ti, Señor, en el propósito. Y además, Señor, andamos en el Espíritu, Señor, Padre, dando paso a paso, Señor, un paso a la vez, oh Dios. Dejándonos, oh Dios, Padre, en tus manos para que tú sigas dándonos el avance, el crecimiento, Dios mío, que tú quieres, oh Dios, y alcancemos plenitud, madurez y seamos lo que tú nos has llamado a ser, Señor. Yo bendigo esta casa, bendigo a mis hermanos. Oro, Padre, para que tú, oh Dios, sigas trabajando en nosotros, santificándonos y haciendo tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.